Bueno, como recién comenté y les presenté a Roy Benítez, es una genia, alguien que conozco hace muchos años, a quien admiro también y que sigo sus pasos porque también va explorando, va tratando de entender y va también ayudándonos a pensar en muchos aspectos. Uy, perdón, que se me marcó el... Bueno, esto puede pasar y está bien. Bueno, suma a Vicky, que es parte del equipo también, a que va a estar, va a co-hostear este evento en algunas entrevistas, pues yo me voy a quedar sin voz, básicamente. Así que, Vicky, muchas gracias por sumarte y Roy, bienvenida. Gracias, Jazz, y bueno, Vicky, y el espacio también, ¿no? Curiosa ver de qué sale de esta conversación, así que bueno, gracias por la invitación y espero que esto, algo de la experiencia del recorrido, no sé, salga algo que pueda inspirar un poquito, así que feliz de estar acá. Genial. Bueno, Roy, vamos con la primera pregunta y ahí vamos Vicky pimponeando también. Eh, ¿Dale? te convocamos para entender un poco más esto de qué es aprender a aprender. ¿Por qué de alguna u otra manera se está hablando? Eh, venimos hablando, recién estuvo Pato Pomies de Globan, que también nos dejó varios conceptos. Después de vos vamos a venir con otras oradoras en otros aspectos, pero un poco el punto de inflexión es, estamos frente a una vorágine de información, obviamente de educación mucho relacionada a tecnologías exponenciales, a lo que se viene, muchas personas reconvirtiendo su carrera, otras potenciando, otras tratando de insertarse en el mercado laboral. Y un poco nos convoca esto de cómo aprendemos, si venimos bien, ¿no? Vos desde tu mirada antropóloga digital me vas a corregir, si está bien. Pero bueno, la idea es un poco comenzar con eso y obviamente Vicky va a ir sumando preguntas, vayamos dialogando, ¿no? Obvio, dale. Y me gusta que hayas traído esto, antropóloga y digital, ¿no? También creo que es un coctelito y un mashup que fui haciendo de mi propia receta. Si bien mi base es comunicación, relaciones institucionales, sí me formé, hice un máster en antropología social y después me di cuenta de trabajar en tecnología y de traer esta mirada humana, quería y me daba cuenta también que necesitaba como aprender a dialogar mejor con equipos técnicos y ahí me fui al mundo de la tecnología haciendo un máster en Digital Management. Entonces me hice como ese coctelito entre, ok, estas dos disciplinas que parecen como opuestas, en el mundo de la tecnología son esencial porque vos cuando creas tecnología lo haces pensado en las personas, ¿no? Y lo que no te puede pasar es crear cosas porque a vos se te ocurren, sino asegurarte de que vos estás haciendo un buen entendimiento del comportamiento humano, de las necesidades y que eso resuelve problemas, mejora vidas o lo que sea, ¿no? Entonces, trajiste algo ya sobre esto, por qué hay que aprender o cómo le hacemos. A mí me gusta pensar que nuestros perfiles son como una caja de herramientas. Tenemos todos una mochilita que vamos llenando con habilidades a lo largo de nuestra vida, con las cosas que estudiamos, con los trabajos que tenemos, con experiencias fuera del trabajo que nada que ver, el deporte que practicás, no sé, la colonia de verano a la que te ibas o si eras Boy Scout, como ibas aprendiendo cosas y les ibas poniendo en esa mochila, ¿no? En esa valija de habilidades. Sí hay varios estudios que dicen que el futuro del trabajo va a estar más enfocado en esas habilidades portables que tenemos, que son transferibles, ¿sí? De trabajo en trabajo, a que un rol estanco, ¿no? Pensemos que en el pasado del trabajo, y ahí yo puedo ir a, no sé, a mi abuela, ¿no? Que entró a trabajar en un Matarife a los 15 años y se jubiló en ese lugar. Y estaba bien. De hecho, cambiar de trabajo era incluso quizás hasta mal visto, ¿no? Y miro la experiencia de mis papás que han tenido quizás 2 experiencias laborales en toda su vida. Y miro mi experiencia, claro, que a la edad que tengo, y no diré vos cuántos, digo, ya pasé por casi 10 trabajos, ¿no? Y cada vez estamos menos tiempo. Estás muy inquieta vos igual. Estoy muy inquieta. Vamos buscando otras cosas, ¿no? Pero ahí hay algo interesante que haciendo este recorrido, ¿no? Del trabajo como algo como lineal, del trabajo algo que va cambiando y del trabajo que es algo más pixelado,
nuestros roles en el pasado sí eran estancos, ¿no? Vos eras contador o, no sé, abogado, y eras ese rol en otros lugares haciendo lo mismo. Pero esta tesis del trabajo, digamos, del futuro pixelado, y ya digo del presente, y esta lógica de las habilidades portables, es que vos puedas hacer un movimiento más horizontal entre trabajo en trabajo. ¿Esto qué significa? Que quizás, y me ha pasado a mí buscando trabajo, quizás el título de ese trabajo no coincide exactamente con la posición, pero vos sí tenés en tu valija de herramientas las habilidades que necesitas para desempeñar ese rol. Y acá hay un challenge, ¿no? Que muchas veces los procesos de reclutamiento, como el primer filtro es un algoritmo, entonces como vos te aseguras de poner la keyword adecuada. Y Eso no soy se habla experta en mucho, recursos humanos. que hackear el algoritmo. O sea, en gran porcentaje pasás por una y hay que buscar ahí unas técnicas para decir, le digo esto de nuevo algo. Nada, Total. Y hay comentario. gente que se dedica a coachearte para hackear el algoritmo. Pero bueno, fuera de eso, y no siendo experta en recursos humanos, sí me parece que mirar nuestros roles, nuestros perfiles, como una caja de herramientas es abrir un potencial y abrir un mundo de posibilidades que quizás no teníamos en el radar. Y está todo por hacer ahí. Y eso me parece súper rico. Pero voy a traer algo también interesante de este momento, que es la obsolescencia de las habilidades, ¿no? Entonces, sí hay habilidades que tienen fecha de vencimiento, entonces uno tiene que mantenerse actualizado, uno tiene que seguir aprendiendo. El cerebro no desaprende, ¿sí? Esto es como ir subiendo una escalera. O sea, vamos aprendiendo y sobre la base vamos aprendiendo cosas nuevas. Pero creo que ahí, y digo, si hay que hablar como de una habilidad, ¿no? Como, bueno, ¿qué hace que mi mochila de habilidades y mi valija de habilidades siempre esté como, siempre esté preparada para mantenerme empleable, ¿no? Esté preparada para la empleabilidad? Es mantenerte curioso. Y curiosidad es una habilidad que viene rankeada por el Foro Económico Mundial hace muchos años como el top Ujú, 1 de habilidades del futuro. Y ahí ujú. hay otra cosa interesante, ¿no? Fíjense que si bien curiosidad está en el puesto número 1 de las habilidades del futuro, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tengas esta capacidad de agencia, el bichito en la panza de querer aprender y curiosear cosas nuevas. Los trabajos del futuro son más techies. Entonces ahí para mí hay como un hallazgo interesante. O sea, el futuro viene por habilidades soft, estas habilidades netamente humanas, pero los roles son bien techies, entonces hay ahí como algo para hacerse una pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿por qué? Está bueno, está bueno. Claro. Me encantó este concepto de caja de herramientas, esto de volver, que Pato un poco lo decía, ¿no? Volver a la esencia, que ahora hay que potenciarla, que no son habilidades que tal vez son nuevas, son unas que las tiene, pero bueno, habría que potenciarlas con esta mirada. Perdón, Vicky, ahí querías sumar. No, que me parecía muy interesante, que algo me parece que se escucha mucho últimamente es esto del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y también lo que a mí me gusta mucho de tu perfil, Roy, es que es un perfil que pone en valor, de alguna manera, por los espacios que llegás a ocupar, que esta multiplicidad de experiencias, de conocimientos, de habilidades que vos adquirís en esto, en formar parte tal vez de distintas organizaciones, en distintos sectores, estudiar, no sé, antropología, pero después estar trabajando más vinculada a innovación digital o transformación digital, porque hasta hace un tiempo atrás, o al menos es mi percepción, parecía que para llegar a liderar en ciertos espacios y ser exitosa profesionalmente, por decirlo de alguna manera, como que tenías que seguir en realidad un camino como más consistente, ¿no? Que hoy en Ujú. día no te garantiza nada. Entonces, creo que ahí la pregunta es más, ¿cómo fue tu proceso? Mm. ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje desde que comenzaste hasta donde estás hoy? Como, ¿qué fue lo que te sirvió? ¿Qué herramientas, digo, para personas que tal vez hoy en día te ven como yo quiero estar ahí y me gustaría poder hacer lo que ella está haciendo? Y para mujeres que hoy en día, por ejemplo en mi caso, que venimos de las ciencias sociales, pero nos involucramos con la tecnología y la innovación de alguna manera, tengamos como un poco una idea de, bueno, cuál es el camino hacia adelante o por dónde empezar a buscar y curiosear. Sí,
Yo creo que la palabra, hay muchas para mí como que son más mantras, ¿no? Curiosidad, mucha disciplina, eh, y mantener ahí el fuego, ¿no? Como el propósito encendido, ¿no? Yo sé que parecen soft palabras y parece todo mágico y no es tan así. O sea, yo vengo de una familia muy humilde. Mi mamá no terminó la secundaria, mi papá no terminó la primaria, mi papá es chofer de camión, mi mamá es costurera, mi mamá con una discapacidad. Fui la primera universitaria de la familia, de todo mi linaje, no de mi familia chiquita política, sino de todo mi linaje. Fui la primera persona universitaria y romper ese techo fue un challenge, ¿no? Primero, originalmente fue intentar como renunciar un poco a mis orígenes y eso estuvo mal, porque al principio para mí incluso me da hasta mucha vergüenza decir de dónde yo venía, porque no vivía en el conurbano bonaerense, para ir a estudiar tenía que viajar un montón, era levantarme a las 5 de la mañana para ir a la facultad y con suerte que no se te inunde la calle para tomarte el bondi, o sea, como todo eso. Y recién empecé la facultad a los 25, o sea, yo no empecé de joven. Porque aparte, yo cuando terminé el colegio, y acá estamos hablando que quizás ahora tenemos muchas más plataformas para acceder a formaciones, a conocimiento. Yo en ese momento, para más o menos saber qué iba a estudiar, tenía que ir a un ciber. No teníamos un mango para ir al ciber, o sea, era un tema. Había una cartelera en el barrio que había profesorados y vos querías hacer algo de eso cuando terminaba el colegio. Y claro, o sea, hoy para mí hubiese sido más fácil, no sé, googlear un poquito y ver más o menos a dónde podía. Sí, sabía que había universidades públicas, ¿no? Pero el acceso a eso cuando vos venís de tan atrás no fue tan simple. Y empecé a trabajar y bueno, y a los 25 empecé a estudiar y ahí para mí fueron como 10 años como de mucho crecimiento profesional, en donde armé una ONG y ahí la conocí a Jazz y ahí para mí la clave también fue como crear comunidad, ¿no? Porque venía de un lugar muy solitario, y esto, ¿no? Empezar a rodearte de mujeres o personas que básicamente estaban haciendo algo interesante y te podían dar algún input. Y me acuerdo que siendo muy joven, cuando arranqué la facultad, había un programa de mentoreo en una ONG que se llama ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, tenían un programa de mentoreo con CEOs, ¿no? Se juntaban a CEOs con jóvenes y yo me anoté ahí. Cero posibilidad y me asignaron a Silvia Bula, ex CEO de DuPont, como mi mentora, hoy gran amiga. Y para mí fue esto, ¿no? O sea, yo quiero absorberle el saber a gente que claramente sabe más que yo. Y para mí buscar mentoras y mentores fue también un ejercicio de la vida. O sea, yo trato siempre de buscarme a alguien, decir, che, estás para 3 cafés al año y es esto. Y muchas veces es gente mucho más grande que yo, muchas veces gente mucho más joven que yo, alumnos de las universidades. Yo quiero aprender y creo que es un poco también mis ojos de antropóloga, ¿no? Como quiero entender el mundo del otro lado, o sea, quiero saber qué hay. Pero bueno, volviendo un poco ahí, Vicky, ¿cómo lo hiciste? ¿No? ¿Cuál es la receta? No sé cuál es la receta, sí creo que es esto, la constancia, o sea, no ha sido fácil, no ha sido todo color de rosas, y a veces sí me pasa que hay mucha gente que me escribe y contame cómo hiciste, es como que no sé si tengo una receta, o sea, la verdad que no paré, o sea, no aflojé un día, y sí, 5 días malos, medio bueno capaz, pero bueno, dale, como echarle ganas, ¿no? Como echarle ganas y también ser muy consciente del origen, ¿no? Ese lugar que por ahí al principio a mí me daba un poquito de vergüenza, porque no sé, la primera vez que fui a la capital, yo no sabía tomarme un subte, o sea, no sabía cómo era eso, y para mí cruzar la General Paz era como ir a otro país, y yo no sabía lo que era ir a comer a un restaurante, o sea, para mí todo eso eran cosas totalmente nuevas, y para mí sí, la vulnerabilidad muchas veces genera barreras de exclusión que yo creo que hoy la tecnología ayuda a hacerte un poquito más accesible, pero sí a mí me pasaba en mi edad muy joven es que me costaba soñar o desear lo que no conocía. O sea, yo no sé lo que es esto, ¿no? No sé lo que es tomarme un avión, no sé lo que es ir a un restaurante, o sea, cosas que por ahí para mucha gente eran naturalizadas.
Me moví buscando mentores, haciendo red, tuve la suerte de estudiar, hice mi carrera, me recibí, apliqué a becas, me fui a estudiar a China, me fui a estudiar a India, hice mi máster en Suecia, pero todo como muy remado, ¿no? Como muy remado y muy trabajado. Pero creo que parte de eso, ¿no? Como, bueno, ¿dónde está esa estrella del norte? Hacerte preguntas como, y no es cuánto quiero ganar para vivir. O sea, creo que esa es una pregunta un poco incorrecta y sé que hoy lo digo desde un lugar de privilegio. Yo creo que la pregunta es... No, pero está bueno reflexionar en qué preguntas, porque si no es como sí, muy claro, amplio. Porque... es más un cómo querés vivir. Uh-huh, ¿Cuál es la vida que querés? ¿Y uh-huh. qué vas a sacrificar por eso? ¿Y qué no estás dispuesto? ¿Cuál es tu no negociable? ¿No? Como que, y hacernos preguntas. Y ahí vas. O sea, para mí yo estoy en un proceso de reskilling diario. Yo todo el Diario, tiempo sí. estoy pensando como, che, ¿es esto la vida o hay algo más? A veces es agotador. Me gusta que traes mucho como una idea de aprendizaje, porque veníamos hablando esto de aprender a aprender, y uno piensa, bueno, tener que hackear la forma en que aprendemos es destruir el sistema educativo actual, no hago más un máster, y vos hablás de otras formas también de aprender, como el mentoreo, ¿no? Aprender de otros, o no sé, estar en comunidades o en networks. Digo, ¿qué, qué otras fuentes tal vez de aprendizaje, digo, mencionaste el mentoreo, pero que fueron valiosas en tu proceso, digo, en esto de aprender a aprender de nuevo? eh, y después tengo una pregunta más vinculada a habilidades, porque que hablaste de esto de habilidades soft y me interesa indagar ahí. Épale. Ahí, a ver, yo sí quiero ser como cuidadosa con temas de educación formal. Yo creo que a mí hacer una carrera y hacer mis máster me dio estructura, ¿no? Y creo que a mí, bueno, arranco este año a hacer mi doctorado. A mí me parece, esas instancias a mí me dan mucha estructura y me ordenan. Peroso. Bueno, hay que hacerlo. Bueno, bueno, Ahora hay pero que, con todo lo que ya hacerlo. hiciste, Ahora hay que hacerlo, y pero no hay que tenías que subestimar. si me acuerdo, tenías que vos, digo, lo contás mucho, profundizar idioma o inglés, y te fuiste a India, o sea, sí, como que te pones objetivos y la persistencia en vos es claramente que algo también para contar, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir, después lo hablamos, pero quiero que sigamos un poco Dale. esta pregunta. Bueno, pero eso podemos hacer un doble clic porque aparte sé que el inglés es una limitante para muchos Uh-huh. y digo, yo me volví bilingüe en 4 años, ¿no? Y no paré Uh-huh. y agarré YouTube y me hice un Excel y todos los días hacía 20 ejercicios todos los días y me traqueaba a mí misma y me armé un sistema de tracking. Uh-huh. Y para mí mi frutilla del postre era, bueno, quiero hacer un máster en inglés, porque de nuevo en el colegio yo no tuve Claro. inglés y lo hice, ¿no? Pero bueno, es totalmente constancia y persistencia. Pero yendo ahí un Uh-huh. poco y retomando a Vic, o sea, sí esto, ¿no? Para mí la educación formal sí a mí me da mucha estructura, sobre todo en un mundo en donde a veces tu agenda está en rojos, tenés 1000 cosas, entonces a mí es decime qué es lo que tengo para leer mañana, y lo hago. Como que yo necesito a veces como esa estructura, ¿no? Eh, pero sí, para mí el mentoreo es una forma muy valiosa de aprender y creo que siendo ahora mentora en distintas instancias y organizaciones, uno aprende también mentoreando a otros. Estar cerquita de personas que admirás, cerquita también de personas que no piensan igual que vos, porque uno tiende ahí a buscar el que piensa igual y el que te va a decir que el suéter que tejiste está precioso, pero en realidad necesitas juntarte con la diversidad, con el que piensa distinto, con el que... Porque en el mundo real es así, en el trabajo te toca trabajar con gente extremadamente diferente a vos y ahí hay que hacer que funcione, ¿no? Entonces, me parece que va por ahí. Y a mí, no sé, soy mucho de curiosear en LinkedIn, trato de ver cuál es el tren, sigo a personas que admiro mucho. Hay un investigador del MIT que
estudia innovación y longevidad, y no sé, me encanta cómo postea, me encanta, y le pedí un café, entonces es ir y tocar el timbre, capaz que la puerta se abre, capaz que nada que ver, pero no sé, el no ya lo tenés, ¿no? Y no sé, en ese caso, a mí me inspira mucho esa persona, y yo digo, bueno, yo quiero en el 2025 empezar a postear de esta forma porque veo que agrega valor, porque creo que va alineado con mi forma de comunicar. No me veo como la super influencer, pero sí quiero ser una persona que pueda contribuir y compartir conocimiento valioso. Entonces es esto, ¿no? Mirar personas eh, que admires y que te guste lo que están haciendo y que quieras ir por ahí. Me ha pasado a mí mentorear y conversar con personas que están estudiando antropología o están haciendo su doctorado. Entonces también esto, ¿no? ¿A qué te querés dedicar? ¿Cómo querés vivir? Bueno, habla con esa persona, ¿no? Pedirles un cafecito y demás. Y de ahí, bueno, la lectura, o sea, para mí es un espacio que a veces es complejo, no le voy a mentir, pero tratar de al menos tener unos minutos diarios de decir, bueno, este es el momento de leer y de reflexionar y de buscar cosas nuevas. Me gustaría incorporar más, participar en eventos y a veces no Claro, llego, pero para mí eso es clave, porque en su momento a mí me ayudó claro. mucho a hacer red, pero ahora no estaría pudiendo. Bueno, Y hay no, es paso a hacer paso y todo. a veces sí hay que priorizar. Quiero volver a un punto, vos empezaste mencionando esto de la mochila de habilidades transferibles, ¿no? Y mencionaste también habilidades soft. Hoy en día, digo, con todo el advenimiento de la inteligencia artificial y un montón de tecnologías emergentes, vos decías, ¿no? El Foro Económico Mundial da cifras que a uno lo alarman, ¿no? Te dicen, de acá a 2 años sabemos que más del 60% de la población tiene que adquirir nuevas habilidades, para el 2030 85 millones de puestos de trabajo van a cambiar por la tecnología y una dice, bueno, ¿qué hago? Porque todavía estoy en ese proceso y ya el mundo está cambiando continuamente y yo tengo que aprender y reaprender en ese proceso. ¿Qué habilidades, digo, vos también, tu ONG tiene que ver con esto de habilidades para el futuro? ¿Qué habilidades considerás vos que hoy en día son valiosas, digo, además de la curiosidad que ya la mencionaste, para estos contextos tan cambiantes y para, bueno, poder surfear el futuro del trabajo? Sí, creo que hay una pregunta previa y es, ¿qué querés hacer? ¿A dónde? ¿Dónde está esa estrella del norte? ¿No? Sí hay habilidades, Vic, que son como más transversales, que de hecho, bueno, el Foro Económico Mundial tiene su lista, eh, pero quizás es a dónde. Sos un psicólogo que siempre trabajó, no sé, en consultorio y ahora querés hacer investigación de usuarios para meterte en el mundo de o sea, UX, capaz, o, ¿no? Como, es eso, ¿cuál es tu punto de partida? Y creo que ahí está bueno hacer como ese skill mapping, ¿no? Como, ¿dónde está tu punto de partida? ¿Cuál es esa estrella del norte? ¿Y qué checklist te faltan? Pero, volviendo a tu pregunta, problemas y resolución de problemas tiene que ver con abrazar la incertidumbre, abrazar la complejidad. No estamos en un mundo en donde vamos a usar recetas del pasado para resolver problemas del presente. Estamos en un mundo en donde los planes que puedas armar no se tomar decisiones sin todas las cartas sobre la mesa, aunque te estruje la panza, eh, poniéndote, porque tampoco son habilidades que las vas a leer en un manual, que las vas a aprender escuchando una charla en YouTube, ¿no? Entonces son habilidades que las tenés que pasar por el cuerpo, y las pasás por el cuerpo. Hablar en público, habla en público. Ustedes pueden buscar una de las primeras charlas que di, la podía modular, es, dale, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y va a salir. Yo práctica, sola, no, la matriz que venga y que nos metan una habilidad de manera inmediata en el cerebro, o sea, impecable, pasarlas por el cuerpo, ¿no? Y en contexto con otros. Ahí suma un poco la pregunta,
hablábamos recién, ¿no? Mucho de esto de preguntas varias veces y nombramos, ¿no? Esta idea de a dónde queremos ir, cómo queremos ir. ¿Vos tenés algunos tips para hacernos esas preguntas? Por ejemplo, del otro lado, ¿no? Alguien que está buscando trabajo. ¿Cómo lo hago? O tal vez sí está insertada en el mercado laboral, pero no está conforme, o quiere otra cosa, o quiere estudiar algo, que hay como una mini guía o tips o algo que vos digas, che, empezá por esto, o más para, no la pregunta tal vez, ¿no? Pero sí un poco, 2 o 3 puntos que la persona pueda tomar y decir, che, voy a agarrar esto y voy a practicarlo o hacer. Capaz que existe de tu lado o desde otro lugar, ¿no? Pero digo. Ok, de nuevo, o sea, sin impartir recetas, creo que tener citas con el futuro funciona. Yo adopté esa práctica de un profe de Udesa, Ale Repeto, que se dedica a diseño de futuros, es ponete en el calendar cada 15 días, no sé, una vez por semana, media hora, una cita con vos y el futuro, y es ¿a dónde querés ir? O sea, date media hora para pensar, o sea, porque también me ha pasado como coachear personas que es como, no, tengo que mandar miles de... O sea, no, o sea, ¿a dónde querés ir? O sea, ¿dónde está esa estrella del norte? ¿Dónde te ves, no? Porque si no vas a hacer CVs y vas a mandar miles de postulaciones, no te van a llamar, porque no estás alineado ahí a lo que estás buscando. Entonces, ¿qué te divierte? ¿Qué te mueve? ¿De qué tenés ganas, no? Y ahí hacer ese skill mapping, bueno, ¿qué tengo en la valija? ¿Y qué no tengo, no? O sea, si yo quisiera ser hoy bailarina profesional de danza clásica y capaz que no puedo, no tengo ninguna habilidad ahí. Entonces también ser como muy coherente sobre, y es por ahí buscar ese ikigai, ¿no? ¿En qué soy bueno? ¿Qué me encanta? ¿Cuál es mi no negociable? O sea, esto me aburre. Y bueno, igual a veces tenemos que hacer cosas que nos aburren en nuestros trabajos, ¿no? Porque también el mundo ideal es como, bueno, la realidad, ¿no? Yo siempre digo, en mi CV no vas a ver que yo hago PowerPoints, pero gran parte de mi día hago PowerPoints. Y no sé si es lo que más me divierte, pero hacer PowerPoints es la herramienta que yo tengo para comunicarle al management que necesito cosas para avanzar en otras cosas que sí generan valor. Entonces, uno siempre tiene que sopesar algunas cositas, ¿no? Y mantenerse muy flexible. Entonces, para mí es eso, ¿no? Como cita con el futuro, o sea, ¿a dónde? ¿Dónde te ves? ¿De qué tenés ganas? ¿Cuál es ese gran sueño? ¿Y cómo podés parciar ese sueño en pedacitos para llegar hacia ahí, ¿no? De mucho privilegio, cuando muchas veces yo no la veía, no veo lo que pasa pasado mañana, o sea, no tengo idea, tengo que pagar el alquiler mañana y no sé, es como, entonces a veces yo sé que es difícil cuando la realidad dura te pega y vos tenés que encima me están pidiendo que haga una cita con el futuro, parece broma, pero es darte el tiempo para pensar, ¿no? Y mapear tus habilidades, empezar a buscar personas que están trabajando en la misma industria, que puedas contactar, que les puedas pedir un consejo, que les puedas pedir un cafecito virtual. El no, ya lo tenés, ¿no? Y después sí, con respecto al CV, sí creo que hay un challenge ahí más técnico y de nuevo, sin ser experta en recursos humanos, es ¿a dónde querías ir? ¿Cuáles son tus habilidades que vas a remarcar en ese CV para hackear el algoritmo? Y bueno, constancia, publicar. Sí. No, un poco en esa línea, no tanto de talento, sino más educativo. Un poco la perspectiva es que toma mucho valor la autogestión de la educación y demás, ¿no? Apalancado esto que vos decías, bueno, la universidad o estudiar algo que tenga una estructura educativa, pero bueno, en los últimos años ha tomado mucho valor ahí. ¿Crees, cómo ves el sistema educativo por fuera digamos, de lo que son las academias alternativas, ¿no? No te digo tu mirada o visión, ¿no? Porque de alguna forma se está debatiendo mucho de cómo aprendemos, ¿no? Esto lo podemos hacer, vos decís, vamos por acá, buenísimo, pero quien no tiene ese acceso y todavía sigue un poco en ese limbo, ¿cómo estás viendo un poco eso? Tal vez no sé si global, pero un poco tal vez una mirada más allá de Argentina, ¿no? Sí, como les decía, yo creo que la educación formal te da cierta estructura y de nuevo no soy experta en educación, sí creo que los planes
en todos los niveles deberían poder actualizarse al nivel de los cambios contextuales. Sí creo que ahí hay una oportunidad. Sí creo que hoy tenemos también como a la palma de la mano el acceso a formaciones, quizás esto, ¿no? No formales o caminos más alternativos que nos permiten aprender. Pero sí creo que en ciertos como espacios, de nuevo, y siempre dependiendo cuál es esa estrella del norte, ¿no? O sea, si querés trabajar en ciertas organizaciones, Claro. algunas de base te piden un máster. Entonces, y es eso, ¿no? Pero capaz que en tu estrella del norte no necesitas un máster, necesitas hacerte un curso online, ¿no? Como para mí eso te determina mucho, ¿no? Como a dónde querés ir, te va a ir definiendo como el hacia dónde. Sí creo que estamos en un momento increíble para hacer que las cosas pasen Sí, con acceso a la información. Pero bueno, también hay exceso, ¿no? Hay infoxicación, entonces ahí sí. hay que seleccionar muy bien con quién formarte, hay mucho falso profeta, ¿no? Asegurándote que con X curso vos vas a poder tener un camino más fácil para la vida. Y yo creo que ahí también hay que ser como muy consciente de eso, ¿no? Es sustentable, como, no sé, me parece que ahí también hay algo interesante que ha surgido últimamente en las redes sociales sobre, bueno, hacerte un cursito de una cosa y ya sos millonario pasado mañana, no creo que sea tan así. Eh, pero bueno, sí son paradigmas que hay que surfear. Quizás es por ahí tener un poquito de cuidado a qué le Sí. estás aceptando las condiciones, ¿no? Como a qué le estás aceptando las condiciones cuando te formas y compras algo de este tipo de cosas. Y bueno, Hoy, hacerse responsable de nuestro lado, ¿no? Como, hoy inteligencia artificial, obviamente que es como el tema cada vez más profundo, ¿no? Pero eh, más allá, creo que somos como todavía no estamos usándola, somos muy usuarios, pero digo, no sabemos realmente cómo está funcionando, salvo quienes la desarrollan, ¿no? ¿Cómo hacemos un equilibrio? Lo hablamos recién con Pato, ¿no? ¿Cómo hacemos un equilibrio entre nuestras habilidades para diferenciarnos con este avance, ¿no? Que es bastante abrupto, que muchas tareas ya las hace inteligencia artificial, automatización, etcétera. ¿Cómo nos podemos un poco diferenciar desde tu mirada y amigarnos e ir Y juntos agregar valor, ¿no? en este camino no solo profesional, también hasta personal, ¿no? sí, Sí, yo creo que, a ver, la tecnología, la inteligencia artificial, o sea, te hace el trabajo operativo más simple, ¿no? Y para mí es un aliado para trabajar y liberar tiempo para hacer otras cosas, ¿no? El tema es eso, ¿no? Liberar tiempo para hacer otras cosas y no liberar tiempo para trabajar más. Como que para mí es eso, como hay un libro muy interesante que es muy viejito, Federico Pistorno, que él dice los robots se van a sacar el trabajo y eso está bien, ¿no? Y un poco la tesis atrás de ese libro dice, bueno, los algoritmos, los robots, whatever, van a, van a tomar gran parte de nuestro trabajo, pero eso van a liberar tiempo de ocio. El gran desafío es que nosotros somos la sociedad del cansancio, o sea, liberamos tiempo del ocio y seguimos trabajando. Entonces, la rueda claro. nunca se termina, ¿no? Pero yo creo que ahí el equilibrio es cómo usar la tecnología a tu favor, como cosas que son totalmente, digamos, sistematizables, que las puedas delegar y que puedas liberar tiempo para poner en valor esas habilidades que son humanas a prueba de robots, ¿no? La creatividad, el pensamiento sistémico, eh, y también Mm. no tirarle todas las cartas a la inteligencia artificial, pues puede fallar, puede alucinar, digo, para mí es un brazo extendido, es como un exoesqueleto para volverme un poquito esto, más ágil, más rápida. Y es viejito también, hay un documental muy lindo de un experimento que hace el Google DeepMind con un jugador de Ujú. ajedrez y ponen al algoritmo a jugar el ajedrez con el mejor jugador, no el ajedrez, perdón, a jugar Go, que es este juego chino, y ponen a este algoritmo que les tardó muchos años crearlo, a jugarlo con el mejor jugador de Go del mundo. Y bueno, a la primera gana el algoritmo, a la segunda Ujú. gana Lee Sedol, que es esta persona, y a la tercera gana el algoritmo, ¿no? Pero en la segunda, en donde
donde es muy interesante porque hay mucha tensión, o sea, el jugador humano se toma mucho tiempo para pensar, para mover las piezas, como hay mucha tensión, y hace un movimiento y el algoritmo medio que queda como perplejo. Y es muy lindo ver ahí el detrás de cámara, ¿no? Como los ingenieros diciendo, no, se rompió esto en el medio del juego, mucha prensa, imagínense la presión de eso. Y le preguntan después a Lee Sedol, ¿qué pasó ahí, no? Porque, no sé, estuviste mucho tiempo en silencio pensando, ¿y qué pasó cuando ganaste? Y él dijo, yo escuché la intuición, ¿no? Como yo me dejé llevar por la intuición. Y uno podría decir, bueno, pero el cuento es un poco triste porque gana el algoritmo al final, pero en realidad él se empieza a entrenar con el algoritmo y a medida que se entrena con el algoritmo empieza a jugar mejor. Entonces, para mí ahí la tecnología es un habilitador, ¿no? No hay que tenerle miedo, sino es cómo lo usamos a nuestro favor para aprender más rápido, para ir más rápido, para ser más veloces, para optimizar nuestros tiempos, para liberar tiempo, y va por ahí. Bueno, Ahí tengo una pregunta. Totalmente. Sí. Que va un poco como a tu lado de antropóloga. Vos, cuando te presentás en tu LinkedIn, decís que trabajás entre la intersección del comportamiento humano y la tecnología. Y cuál es, digo, muchas de las personas que hoy nos están mirando son mujeres que de alguna manera empiezan a vincularse con la tecnología o que quieren desarrollar una carrera en tecnología o incorporar habilidades digitales a sus propios recorridos. Desde tu mirada antropóloga, ¿cómo nos vinculamos las personas y particularmente las mujeres con la tecnología? Porque seguramente no es igual que los varones. ¿Y qué desafíos ves ahí? Muy interesante. Yo creo que o sea, voy a volver un poquito a la anterior, ¿no? Como no tengo, o sea, evidencia de la distinción entre por género, cómo se maneja la tecnología, o sea, no tengo esa información, pero sí yo creo que la tecnología tiene que ser un aliado para hacer nuestras vidas más felices, para avanzar más rápido, creo que va por ahí, sacarle provecho, ¿no? Como digo, para mí es un exoesqueleto para poder ganar tiempo. Pero bueno, tiempo de calidad, ¿no? Pero sí veo esto también, que liberamos tiempo para seguir trabajando, entonces creo que es un gran dilema de nuestro mundo, ¿no? Pero bueno, las plataformas, digo, de inteligencia artificial generativa son muy intuitivas, ¿no? Es probá, escribir, pronteá, iterá, fallá, arrancá de nuevo, ¿no? No hay que hacer un mega entrenamiento para poder usar, no sé, ChatGPT, sino que intentarlo. Y yo sé que, claro, salen aplicaciones nuevas todo el tiempo, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿en qué momento esto se termina? Bueno, esto no se termina. O sea, esto es el aprendizaje para toda la vida. Ese es el tema. Y creo que eso hay que convivir con eso, ¿no? O sea, hay que estar como un receptor, con el receptor abierto, como dice Jorge Drexler, como esto es ya, es un hecho. Es un hecho para mantener la empleabilidad. Esto de hago una carrera y toda la vida me dedico a lo mismo y ya está, y hago algún cursito que finalizó. Ya está, o sea, esto es todo el tiempo, es agotador, bueno, sí, pero es el dilema de nuestro mundo y creo que hay una oportunidad muy interesante ahí de sacarle el provecho. Y que nunca es tarde, o sea, yo no arranqué trabajando en tecnología, yo arranqué haciendo otras cosas, más vinculadas a política pública, y me fui dando cuenta de que acá en la tecnología hay un espacio interesante para impactar fuerte en el mundo. Y dije, yo quiero ir acá, ¿no? Pero así como es acá, puede ser otra cosa. Y en el cómo, ¿no? También es de estar acá y esta pregunta que vos decías, bueno, el cómo, dónde, porque uno, bueno, en tecnología puede estar trabajando en diferentes sectores, ¿no? Pero ¿dónde querés también hacer esa influencia? Un poco lo que vos decías me llamó este punto de bastante. A ver, tenemos personas, o muchas de nosotras, me incluyo por momentos, inclusive que estamos como en un exceso, ¿no? De aplicaciones, que todo el tiempo, ¿no? Hay nuevas, y esto no va a parar. Entonces,
establece amigarnos, es decir, para, esto no va a parar, entonces me relajo y digo, bueno, voy explorando estas aplicaciones y demás, y no tomarlo como un deber, ¿no? Decir, si no me quedo afuera, no está esta sensación de que, ay, si no aprendo bien, ChatGPT me quedo afuera, en mi trabajo, FOMO, está esa sensación de, hay un FOMO enorme, y yo lo que hice en el último tiempo, porque también me agarré esa cosa de decir, quiero agarrar el equipo, che, aprendamos, decir, bueno, pará, cuáles son las que realmente tengo que dedicarle, porque todo no podés con todas, no hay capacidad humana, pues todavía seguimos siendo humanos, en ser también selectivos en dónde le metemos el foco y a qué cosas, qué tecnologías, qué sistemas de predicción, bla, 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 dependiendo que hoy en día, no sé, yo estoy probando, estoy como loca en Cursor y AI porque estoy armando codeando, sin codear, pues codear. Obviamente, yo en mi caso tengo nociones, y como muchos de ustedes tienen nociones de un poco de código, donde se podés darle. Pero digo, si te pones con el foco me parece que es importante, porque si no hay foco FOMO, ¿no? Y uno se pone, la ansiedad se te va al mango. Ahí, ¿cómo ves un poco eso, el tema de esto de agarro este punto, ¿no? Y un poco también para finalizar, para no quitar tanto tiempo, este equilibrio entre tanto y ya está ok. Entendemos que tenemos que seguir aprendiendo y que en parte ya buscar algo nuevo en ChatGPT ya es aprender algo nuevo. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo de alguna manera, cosa que no sucedía para nada hace 20 años, 30. Hay un equilibrio un poco para esa, y esto hablo más del título personal, no sé si profesional, ¿no? Digo, más de tu mirada. Sí, coincido con vos, de acuerdo, no se puede todo, hay que priorizar, y es, de nuevo, ¿qué querés aprender o hacia dónde querés ir y qué vas a priorizar aprender? ¿No? Como, ¿qué nuevas habilidades vas a ir poniendo en esa valija de herramientas? Porque sí, o sea, también nuestro tiempo es limitado, tampoco se trata de estar 24/7 aprendiendo cosas nuevas, sino como que hace sentido a tu hoy, ¿no? A tu ahora, y qué querés aprender para ese yo futuro. Pero es un balance, no sé si hay una receta. Yo creo que hay que tener mucho registro. Para mí es eso, ¿no? Como tener mucho registro. O sea, como, che, me estoy pasando de mambo, entonces necesito bajar un poquito. Y para mí no hay como una receta. O sea, no podría hacerlo, porque a mí me pasa que yo todo el tiempo trato de tener ese registro, ¿no? Me pasó hace un par de meses que en un almuerzo me decían, no, entonces vos vas a hacer ABC, ¿no? Y yo es como estaba como, ¿sabes qué? O sea, quiero registrar cómo me siento, o sea, quiero registrar cómo me siento. No sé si es esto, no sé si es acá, no sé si es para siempre. Quiero registrar qué me pasa con eso, ¿no? Pero sí creo que para mí es el punto, todas las veces que yo cambié de trabajo fue porque dejé de aprender y me aburrí. Y eso para mí es un no negociable. Y me aburro muy rápido. Entonces todo el tiempo estoy buscando aprender cosas nuevas, pero sí, es un balance, ¿no? Totalmente. Bueno, Roy, muchas gracias por sumarte a esta jam, a esta edición especial. Creo que del otro lado, bueno, les va a servir mucho tu mirada en un momento donde está mucha claridad, o por lo menos que nos ayuden a pensar. Creo que es un poco el objetivo y fin de este evento, más allá de la tesis del futuro del trabajo, también un poco traer un poco más de comprensión. Así que bueno, te agradezco mucho tu tiempo, valoramos mucho tu tiempo, y bueno, nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias. Gracias, Jazz, gracias, Vic. Gracias. Nos vemos.